bueno estar este día en la casa del Señor. Vamos al libro de Lucas, capítulo 3, desde el versículo 7 hasta el versículo 18. Vamos a revisar el sermón de Juan el Bautista, cómo predicaba. Entonces, Lucas capítulo 3, desde el verso 7 hasta el versículo 18. Voy a dar lectura a esta extraordinaria palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: ¡Oh, generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contendáis con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todo en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Amén. Dios nuestro Padre Celestial, en esta preciosa oportunidad te damos infinitas gracias por darnos el privilegio, la bendición de estar escuchando su palabra. No todos tienen esta oportunidad. De hecho, Señor, las noticias de lugares lejanos y no tan lejanos nos cuentan que muchas veces el evangelio está siendo perseguido. Pero nosotros tenemos esta preciosa bendición de estar como niños delante de tu presencia para escuchar lo que deriva de su santa palabra, de esta palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Te damos muchísimas gracias por esta preciosa oportunidad. Gracias, Señor, porque estamos ahora para comer estos manjares que vienen a través de ella, Señor. Abra nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, de tal manera que no solamente la oigamos, sino que también seamos hacedores de su palabra. Gracias, Señor, su bendición sobre todos nuestros hermanos pequeños, Señor, en servicio, y que todos en este día, Señor, salgamos tremendamente edificados de este lugar. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La vez pasada, hermanos, estuvimos mirando el inicio del ministerio del precursor de nuestro Señor Jesucristo, Juan el Bautista,
que a la edad de 30 años él inicia su ministerio y después, aproximadamente 6 meses después del inicio del ministerio de Juan el Bautista, se inicia el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el ministerio de Juan el Bautista va a ser un ministerio extremadamente corto, porque como lo vamos a ver más adelante, nos vamos a encontrar que este Juan el Bautista va a ser, ¿no es cierto?, asesinado por el emperador de turno en aquella, ¿no es cierto?, región, ya que también pudo denunciar el pecado que estaba cometiendo. Y esta porción bíblica de Lucas, nosotros también la podemos encontrar muy parecida en el libro de Mateo 3, del 7 al 10, como solamente una referencia, ¿no?, para que vayamos a esa porción bíblica. Tal vez el evangelista Lucas, junto con Mateo, también tenían las mismas fuentes, porque se repite de manera muy parecida ambas porciones. Y aquí nosotros tenemos, como dije anteriormente, tenemos la predicación en sí de Juan el Bautista. Una predicación que difícilmente se escuche dentro de las iglesias, ya que habitualmente se trata de adular, se trata de alguna manera de suavizar el mensaje de la palabra del Señor, de tal manera que los oídos siempre estén, ¿no es cierto?, endulzados para que las personas estén felices. ¿Ah? Y ahí derivan muchos evangelios mentirosos, como el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la conquista en las vidas personales, en fin, todo aquello. Pero un mensaje de esta categoría que nosotros vamos a mirar en esta oportunidad difícilmente se escuche. Y lo que nos llama la atención, porque los evangelios nos van dando un retrato general de lo que está sucediendo. La semana pasada Lucas nos decía que Juan el Bautista recorría toda la región del Jordán predicando el evangelio. Sin embargo, también Mateo nos habla que grandes multitudes venían a escuchar el sermón que estaba dando ahora Juan el Bautista. Y es raro porque lo que va a decir, lo que va a enunciar es una confrontación total. Va de alguna manera a enrostrarle a toda esa gente que venía al bautismo de Juan, le va a enrostrar la calidad de vida que ellos estaban llevando, cosa que la mayoría de las personas no desean escuchar. Generalmente hoy día se vive en una sociedad muy débil emocionalmente, que no es posible decir algo para que la persona no se sienta. Creo que tiene un nombre esta, que es una generación de cristal, si mal no entiendo o recuerdo, no sé, ustedes saben mejor esto, que prácticamente no es posible corregir. Aún los padres tienen dificultades para corregir a sus hijos, porque cualquier cosa le podría traer un sentimiento, un dolor, ¿no es cierto?, una debilidad que hasta la sociedad actual la tiene, ¿no es cierto?, como vetada cierta corrección de los padres para que no haya haber un compromiso emocional en las personas. Sin embargo, la palabra del Señor sigue siendo la palabra del Señor. La palabra del Señor no se puede, hermano, endulzar. Y es así que como Juan el Bautista
está predicando la palabra del Señor, simplemente dice la realidad. Y la realidad es bastante cruel, pero a través de la realidad se obtienen también los resultados necesarios para la vida de las personas. Es parecido a cuando uno va al médico y el médico, para no complicarnos la vida, nos dice: no, caballero, señora, usted está sanito. Y de fondo tiene una enfermedad terminal, por ejemplo. Y nadie quisiese escuchar que tiene una enfermedad, ¿no es cierto?, terminal. Todo lo contrario, desea prácticamente que el médico le diga: no, usted es como una persona de 30 años, en circunstancia que tiene 60. ¿Eh? Pero muchas veces es muy importante la veracidad, lo certero que sea el dictamen médico para poder aplicar la medicina correcta, ¿ah? Para que se ataque el fondo del problema que hay en las personas. Y es justamente lo que viene a hacer Juan el Bautista en esta oportunidad: atacar el fondo del problema de las personas que dijeron: no, nosotros al final nos vamos a bautizar porque con esto ya tenemos asegurado el reino de los cielos, ya tenemos asegurada, ¿no es cierto?, nuestro compañerismo con Dios. Entonces dice que multitudes venían al bautismo de Juan. Y aquí dice el versículo 7, que será nuestro primer verso: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Cómo están las palabritas de Juan delante de la multitud? Si hubiera tenido una iglesia él ahí, con todo lo que implica un templo, tal vez todos se hubieran ido de la iglesia a otra iglesia que le hablen mejor. Pero no, esta generación o esta gente que venía por multitudes se quedaron a escuchar la exhortación de Juan. Y no logramos entender, tal vez sea aquello ya de un tiempo en el ambiente, no solamente en el ambiente, sino lo que se estaba escuchando por siglos, por años, y ya presente, ellos entendían la venida del Mesías. Y por lo tanto, cuando vieron esto sin igual con el nacimiento de Juan el Bautista, ya empezaron a entender que el Mesías estaba próximo. De hecho, lo vamos a mirar un poquito más tarde, ellos tienen la impresión que podría ser Juan el Bautista el Mesías. Por lo tanto, entendiendo ese ambiente que hay en la sociedad de aquel tiempo, simplemente ellos ahora vienen a escuchar, no se van del templo. Estoy diciéndolo para compararlo en este tiempo presente, porque ellos estaban al aire libre, en el desierto, ¿no es cierto?, en la ribera del río Jordán, en fin, donde predicaba Juan, y se quedaron ahí. Y había, como dice el versículo 7, y decían las multitudes, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras. Es decir, ustedes, ¿no es cierto?, se han reunido como un gran conglomerado de personas, de pronto como creyentes, como seguidores de Dios. Sin embargo, tal como las víboras que de pronto están mimetizadas en medio de ciertos lugares, están ahí, ¿no es cierto?, escondiditas, pero en alguna situación extrema de pronto se muestran y salen y se escabullen en medio, por ejemplo, de un grupo de personas. ¿A qué me estoy refiriendo a esto? Usted se recuerda después del naufragio de Pablo cuando llegó a la ciudad de Malta. Usted debe recordar
lo que sucedió en aquel lugar cuando prendieron una fogata y en medio, ¿no es cierto?, de esa hoguera que se estaba levantando, ¿qué apareció por ahí? Una víbora, tal vez pequeñita, ¿no es cierto?, una de estos animalitos, ¡pah! Y se le prendió a la mano del apóstol San Pablo. Entonces, eso es lo que le está diciendo aquí el Bautista. Juan el Bautista le decía, oh generación de víbora. O sea, ustedes están en un conglomerado, ustedes se están haciendo pasar como el pueblo del Señor, pero ustedes son como víboras en el sentido que de ninguna manera tienen una relación con el Señor. Ustedes están dentro del pueblo del Señor, ustedes quieren, ¿no es cierto?, ser parte del pueblo del Señor, pero son como esa serpiente venenosa, peligrosa, que finalmente no están dentro del propósito y de la voluntad del Señor. Y luego le hace una pregunta, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Porque huir de la ira venidera a través de un bautismo como algo simbólico, ¿no es cierto?, para mostrarnos que tenemos una realidad de Dios, no es la manera para huir de la ira venidera. Muchas personas buscan el ritual, muchas personas desean bautizarse, la vez pasada lo dijimos, en el tiempo también de Juan el Bautista, buscaban el bautismo, pero solamente querían hacer el ritual exterior, porque fundamentalmente la vida de un verdadero creyente, ¿no es cierto?, parte de lo más profundo del ser de la persona. Amén. Entonces le dice, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y si alguien os ha enseñado a huir de la ira venidera, tienen que comprender que esa ira está, ¿no es cierto?, dada de parte de Dios. La ira venidera, hermano, es una realidad dada de parte de Dios, porque Dios está airado sobre el hombre cuya naturaleza no está regenerada. Y ahí nosotros tenemos el libro de Efesios en el capítulo 2, versículo 3, que dice, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, una persona que está lejos del Señor no puede huir de la ira venidera, porque la ira venidera es lo que está, ¿no es cierto?, presente en la vida de una persona no regenerada por el Señor. Éramos, diga conmigo, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, tiempo pasado, éramos, y bendito sea el nombre del Señor si Él está dentro de nuestros corazones, se cumple, que es tiempo pasado, porque ahora no somos hijos de ira, somos hijos del Señor. Amén. Pero también eso se sigue cumpliendo en los no creyentes. Y también incluye el tiempo presente. Y el tiempo presente lo vemos, por ejemplo, en Juan 3:18 y versículos también 36 de Juan 3. Leo primero el 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Tiempo presente, hermano. La persona que no ha creído en este tiempo ya ha sido condenado. Esa es la situación de una persona no creyente. Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Yo esto lo encuentro algo tremendamente severo, algo que está al límite. Y el 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna,
pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. Romanos 1:18, último verso, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, mientras la persona está, ¿no es cierto?, lejos del Señor, la persona se encuentra bajo la ira de Dios. Bajo la ira de Dios. Ahora, decirles que el amor de Dios es tan grande que siempre lo está llamando para que esa ira se levante. Y por eso Él tiende su cuerda de amor sobre todas las personas. Él no quiere que ninguno muera, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero en el intertanto, la persona está bajo la ira de Dios. En segundo lugar, la ira de Dios está reservada para el futuro. Y nosotros, esta congregación, ya 2 veces hemos estudiado el libro completo de Apocalipsis, y en ese libro hemos visto cómo se va a derramar la ira del Señor al final de los tiempos. Bien, entonces Juan dice acá en el versículo 7: y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Cómo creen ustedes que de la manera que piensan ustedes pueden huir de la ira venidera? No es el camino que ustedes están promulgando, en este caso, que si yo los bautizo ustedes ya quedan exentos de la ira venidera, sino hay un camino bien establecido. Y el versículo 8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces, el arrepentimiento, que es clave en el creer en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y que ya lo hemos explicado otras veces, viene adosado después que una persona ha creído en la persona del Salvador. Viene el arrepentimiento, y ese arrepentimiento va a traer, ¿no es cierto?, una transformación que no solamente es interior, sino, como dice este versículo, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, se tiene que ver por fuera una realidad importante de la obra que Cristo el Señor ha hecho en nuestros corazones. Alguien puede decir: no, yo soy cristiano, usted no me puede ver mi corazón, pero yo soy cristiano, yo un día entregué mi corazón a Cristo. Pero sabe, la manera de ver un creyente, de saber si es cristiano o no, es justamente por los frutos. Y Santiago lo dice con claridad absoluta, dice: algunos promulgan la fe, ¿no es cierto? Bueno, muéstrame tu fe, pero yo te voy a mostrar mis obras. Y las obras van a testimoniar por fuera que la persona realmente ha conocido al Señor Jesucristo. Dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces, generalmente las personas empiezan a mostrar diferentes caminos de salvación. En este caso, los judíos decían: no, si la bendición ha venido a través de Abraham, en ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Entonces nosotros tenemos como padre a Abraham, y como consecuencia somos creyentes, somos cristianos, somos del linaje del Señor. Y ahí el Bautista le dice: porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Es decir,
de lo más insospechado, Dios puede levantar sus hijos y no necesariamente que la persona diga, no, si al final, porque mi papá es creyente, porque mis abuelos son creyentes, al final tengo ganado el cielo y este es el camino de la salvación y yo estoy asegurado. La salvación siempre ha sido algo personal de cada una de las personas. Amén. En algunos lugares se usa la figura del hijo de la promesa y tal vez con algunos hermanos lo hemos comentado, como en iglesia a personas que no son convertidas porque son hijos de los hermanos de la congregación, dice, no, esta persona es hijo de la promesa, y toda la congregación, inclusive los papás de aquellos hijos de la promesa, están conformes porque los consideran, ¿no es cierto?, como parte del pueblo del Señor. Esto es parecido a lo que hacían estos judíos en aquel tiempo, pero que el Bautista, Juan el Bautista, les tiene que decir, oye, no tiene que ver ahora con que ustedes sean de la descendencia de Abraham, porque este es un tema personal. Este es un tema que tiene que ver, ¿no es cierto?, con cada uno de ustedes. Veamos, por favor, el versículo que sigue. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Insisto, el tema es serio, es complicado, porque las personas dicen, bueno, en realidad la gracia del Señor, y empiezan a ocupar términos de pronto cristianos, la longanimidad del Señor, como Él estira su misericordia. Podemos esperar un tiempo para reaccionar, para entregar nuestra vida al Señor Jesucristo. Podemos esperar, voy a echar una canita al aire, todavía soy una persona joven. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Y ya también, diga conmigo, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. O sea, si nosotros estamos promulgando que conocemos al Señor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dar fruto. Amén. Tenemos que dar fruto. De otra manera, dice que el hacha, la justicia de Dios está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no daba fruto se corta y se echa en el fuego. Insisto, Dios es misericordioso. Y ahí usted tiene una parábola. También en los evangelios, cuando no había fruto en un árbol, y el mismo hortelano, jardinero, dice, oye, esperémosla en un año más, a ver si el próximo año tiene fruto. Esa es la misericordia del Señor. Pero Él, dice la Escritura, y Juan el Bautista no se anda con rodeo, les dice a todos los religiosos que están viniendo al bautismo y creen que con esto ya todo está solucionado, o porque son de la descendencia de Abraham, ustedes ya están asegurados en el reino. Les dice, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Entonces, ¿en qué tiempo hay que dar fruto, hermano? En todo nuestro tiempo, en todo nuestro peregrinaje, en toda nuestra carrera, hermano. El creyente no solamente dice, yo soy un agente secreto de la fe y vivo mi cristiandad así como la estoy viviendo. Tiene que dar fruto en todo tiempo. No puede una persona que dice ser cristiano no estar dando fruto que van a honrar el nombre del Señor. No puede. Esa persona está colocando en duda que verdaderamente lo que ha dicho de su relación con el Señor es verdadera, porque tiene que haber fruto. Ahora, vamos por favor al versículo 10. De nuevo, hermano, hay harta aplicación, pero como en nuestro tiempo, vamos al versículo 10 entonces.
Y la gente le preguntaba diciendo entonces, ¿qué haremos? Mire qué bueno es ser veraz, qué bueno, hermano, decir la enfermedad, qué bueno no andar con rodeos de lo que le estaba pasando a las personas, porque la muchedumbre, dice el otro evangelio, las multitudes, en este dice, y la gente, versículo 10, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Algo estaba pasando en el corazón de toda esta gran multitud. Entonces, ¿qué haremos? Versículo 11, y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, que dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Entonces, dentro de la multitud, se tenían que empezar a ver algunas acciones, algunos frutos de una vida que realmente había conocido al Señor. Y les dice, insisto, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene de comer, haga lo mismo. Es decir, conmiseración, condescendencia, de pronto, cuando está la posibilidad de bendecir a alguien. Y esto no implica, ¿no es cierto?, que hay aquí una cantidad de lo que me sobra, porque la persona tiene solamente 2 prendas. Muchas veces, hermanos, nosotros nos retenemos de bendecir a los demás porque tengo solamente el closet lleno, me faltaría otro closet para poder bendecir al resto. Pero aquí se ve, ¿no es cierto?, que la persona tiene solamente 2 túnicas que eran como una ropa interior que se colocaba, ¿no es cierto?, como primera capa, por decir algo, ¿no es cierto?, y después venía la ropa principal. El que tiene 2 túnicas, que dé al que no tiene. O sea, ese que tiene 2 va a quedar con una. O sea, en el dar, hermano, no tiene que la persona tener por doquier. No tiene por qué ser una persona millonaria, sino que de pronto se tiene que mover a misericordia. Se tiene que mover a misericordia y darle al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Entonces, una de las maneras, y ya voy a resumir a estos 3 grupos, una de las maneras es tener empatía con los demás. Se está demostrando con obra lo que hay dentro de la persona que dice, yo verdaderamente he creído en el Señor. Dice, 12, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él le dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. ¿Quién eran los publicanos? Los recaudadores de impuestos. Nómbreme uno de la Biblia que recaudaba impuestos. ¿Cómo? Mateo. Pero la mayoría de los publicanos, inclusive Mateo, eran buenos para robar. Saqueo. Eran buenos para robar y cobrar más de lo que tenían que cobrar de los impuestos para el imperio. Y aquí le dicen, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, ¿qué haremos? Versículo 13, él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. ¿Cuánto había cobrado de más Saqueo? Había cobrado 4 veces más. Y después cuando el hombre está arrepentido dice, yo lo voy a devolver cuadriplicado. ¿Se recuerda esa historia? Y también, versículo 14, y también le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. También, aquí esta gente que muy probable era de la milicia, de los mismos judíos a favor del imperio romano, se estaban aprovechando de la fuerza que tenían de la autoridad para extorsionar, para calumniar y
y también, claro, como tenemos poco dinero, entonces aprovechamos de la gente y ahí con nuestra autoridad extorsionamos y calumniamos. Entonces, lo importante de esto, amados en el Señor, lo que está diciendo el Bautista en su prédica, no es tan simple como que voy a hacer un ritual. No es que me voy a meter al agua y yo voy a seguir la vida como quien ve llover, sino que si en realidad lo he hecho de corazón, me he identificado con el Señor, tienen que haber obras. Y las obras tienen que ver especialmente con el prójimo. Quiero llevarles, por favor, y que vayamos, porque con esto quiero rematar esta partecita. Vamos al Evangelio de Marcos, al capítulo 12, versículo 29. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Amén. 31, versículo 31. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. El segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Diga conmigo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La pregunta es: ¿cómo se ama usted? ¿Cómo se ama usted, hermano? ¿Se ama o no? ¿Se revisa de vez en cuando con los médicos? ¿Hace otras cosas que le favorecen de manera personal? Por supuesto. Nos amamos. Y la Escritura dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, cuando una persona dice que ha conocido al Señor, tiene que, ¿no es cierto?, notarse. Tiene que notarse. Ahora, el Bautista da estos ejemplos porque eran los que se notaba fuertemente en el desarrollo de la sociedad de aquel tiempo. Pero hoy día tal vez podrían ser otras situaciones y donde esté de nuestra mano, hermano, siempre tener consideración con el que va a la par con nosotros. Amén. Que el Señor nos ayude. El Señor nos ayude para que se pueda ver detrás de nuestra vida, ¿no es cierto?, la condescendencia, especialmente con aquellas personas que están lejos de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y cuando está de nuestra parte, creo que puede estar de nuestra parte, ¿no es cierto?, tender alguna mano en ciertas circunstancias especiales. Debemos hacerlo, ¿verdad? Porque aquí no se pide algo que sea, ¿no es cierto?, que prácticamente vamos a quedar en bancarrota de ninguna manera. Ahora, esto todo nace de un corazón voluntarioso, no es de una exigencia, sino de un corazón voluntarioso que ha recibido también el impacto del Señor. Amén. Amén. Muy bien, vamos mirando el texto bíblico. Versículo 15, y aquí ya vamos para terminar. Versículo 15 en adelante: como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones, si acaso Juan sería el Cristo. Y respondió Juan diciendo: todo yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí Juan el Bautista podría haberse arrancado con los tarros y simplemente haber dicho: mira, yo soy el personaje principal, yo soy la persona sobresaliente, mire cómo están las multitudes acá. Sin embargo, yo solamente hago un bautismo en agua, pero el que viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno
de desatar la correa de su calzado. No soy digno ni hacer el trabajo más sencillo de un esclavo, de desatar la correa de su calzado. Es decir, él estaba diciendo verdaderamente el Salvador era el Señor Jesucristo. Y luego le añade, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Diga conmigo, no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, la obra del Señor, hermano, parte de una manera tan impactante en la vida de la persona que verdaderamente cree, que parte en lo más profundo del corazón a través del bautismo que hace el Señor en la vida del creyente. Y esto es fundamental, esto es extraordinario, porque algunas veces las personas están así, no, yo voy mal, voy triste, pero si desde el momento que nosotros hemos creído en el Señor, Él nos ha bautizado con el Espíritu Santo. Desde el momento que nosotros hemos creído y más adelante en nuestra vida cristiana, el Señor nos llena de su Espíritu Santo, que es otra bendición que tiene para nosotros. Y dice, Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. ¿Quién es el que puede bautizar con el Espíritu Santo? Solamente en el Señor. Los demás pueden o podemos bautizar. Y de pronto presionados para la persona, bautíceme. Y uno bautiza y no hay problema. Pero el único que verdaderamente salva a una persona es el Señor, porque Él viene a hacer una obra más importante, más concluyente, verdadera en la vida de las personas, bautizándolas en el Espíritu Santo y con fuego. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando una persona es bautizada por el Señor en el Espíritu Santo, no solamente se queda con eso, sino también dice con fuego. Es decir, amados hermanos, se impregna la realidad de Dios en la vida de una persona, que ese fuego es capaz de quemar toda escoria de la vida de la persona. Yo no estoy hablando de impecabilidad, estoy hablando que las viejas cosas de la vida pasada, el fuego del Señor, de su Espíritu, empiezan a quemar aquella escoria que hay en la vida de las personas. Con razón el apóstol Pablo, hablándole a los hermanos, le decían, ustedes eran de esta calidad, ustedes hacían esto otro, pero ahora ya habían conocido al Señor. Esa es la labor del Espíritu Santo, hermano. Por eso el cristiano tiene que ir en progreso dentro de la fe, hermanos. Por eso, hermano, dice que una vez el Señor vamos a ser presentados en la medida, en la estatura de nuestro Señor Jesucristo. No nos quedamos enanos porque vamos progresando, porque el Espíritu Santo nos ha bautizado y también nos está llenando, y el fuego del Señor, ¿no es cierto?, de pronto está quemando toda escoria de nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo hace a través de su palabra, lo hace a través, ¿no es cierto?, de andar en ella, porque si andamos en su palabra, la sangre del Señor Jesucristo nos lava y nos limpia de todo pecado. Entonces, qué importante, amado en el Señor, la realidad no es primero el signo externo, la religión, lo que podamos hacer, que en este caso la gente quería bautizarse, pero no dejar de lado la vida licenciosa que llevaban. Bien, vamos al versículo que corresponde. ¿Cuál nos corresponde? ¿Cuál? 17. Y aquí de nuevo Juan el Bautista no se anda con chicas. Su aventador está en su mano, limpiará su era, recogerá el trigo en su granero, quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. ¿Ve que Juan el Bautista le enrostró a ellos la situación peligrosa que estaban viviendo?
Su aventador está en su mano, limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja. Cuando se habla de trigo y de paja, hermano, se está hablando el trigo de lo que realmente han nacido de nuevo, que conocen al Señor, que en realidad Cristo ha hecho una obra en ellos. Pero la paja tiene que ver, por ejemplo, con estas multitudes que nunca habían conocido al Señor. Dijeron, no, si nosotros, porque somos descendientes, no, si nos bautizan ya estamos al otro lado. Entonces, cuando se forma este conglomerado de personas, viene la advertencia del juicio de Dios. Y que en la mano del Señor tiene, dice, su aventador está en su mano, limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Las personas que son agricultores y saben estos trabajos de campo entienden a cabalidad este verso. Nosotros que hemos nacido en la ciudad nos cuesta un poquito entender esto, pero una especie de rastrillo, ¿no es cierto?, de unos 4 dedos largos, que se ocupaba entonces para hacer esta separación. Y donde estaba el trigo, en este caso con la paja, se tomaba con esa especie de rastrillo y se tiraba, estaba generalmente en un montículo donde hubiera aire, se tiraba al aire, y obviamente el trigo, que era más pesadito, caía ahí en un cerrito que se iba haciendo, y la paja, el viento se la llevaba y caía al lado. Eso es lo que va a hacer el Señor con la gente que de pronto se mixtura dentro del pueblo del Señor. Va a ser una separación. Ahora, esto podría ser al final de los tiempos, donde se va a ver con claridad absoluta y se va a determinar el justo juicio de Dios de los que sirven y los que no sirven al Señor. Pero la realidad del juicio de Dios es que se va desarrollando a través de los tiempos. Porque la persona tiene, ¿no es cierto?, fecha de caducidad. ¿Amén? ¿Cuándo está nuestra fecha de caducidad? ¿La conocemos? No la conocemos. Alguien diría, me gustaría que fuera, no sé, cuando tenga no sé cuántos años para adelante. Sin embargo, hay algunas personas que salen de esta vida presente a corto tiempo. Entonces, cuidado, porque ahí ya se va a dejar de ver esto. Su aventador está en su mano, limpiará su era y recogerá el trigo en su granero. Qué interesante, hermano, porque el Señor va a hacer esa separación, y lo he dicho fundamentalmente ya al final de los tiempos, pero en este tiempo también las personas, si mueren lejos del Señor, ya no hay solución para ese problema. Limpiará su era y recogerá el trigo en su granero. Qué bendito, qué grande el Señor que nos tiene asegurados con Él en su granero, hermano. Juan lo dice de una manera muy espectacular, que el Señor ha ido pues a preparar lugar donde ellos van a estar conmigo. Y recogerá el trigo en su granero. Estaremos al regazo, a cubierto del Señor, pero la paja, quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Alguien dice, pastor, pero ya esos cuentos del infierno y todo. Bueno, quiero decirle que la persona que más predicó del infierno es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuántos saben que Él dice la verdad, hermano? Y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Por lo tanto, aquí nuevamente parte el decir del inminente juicio que tiene Dios. Por eso no es bueno jugar a ser cristiano, hermano. Por eso no es bueno decir, me queda tiempo, yo puedo esperar, dice la Escritura, en una palabra más certera. Si hoy oyereis la voz de Dios, no endurezcáis por más tiempo vuestro corazón, porque también en medio de la vida tenemos la muerte, hermano. Entonces ese es el llamado potente que le está haciendo Juan el Bautista a estas personas, que le está diciendo, ¿no es cierto?, su aventador está en su mano, limpiará su era, recogerá el trigo en su granero. Qué bendito, hermano, ser parte del granero del Señor y estar ahí recogidos con el Señor.
quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Lo vimos en el libro de Apocalipsis. Versículo 18, con esta y con otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Es decir, tenía muchas ilustraciones el Bautista, Juan el Bautista, que anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Estas son las buenas nuevas. Las buenas nuevas, de pronto pensamos que el evangelio de la prosperidad, o que no, sigue tú haciendo lo que estás haciendo. Lleva la vida que tú quieras, total, el Señor es papito buena onda. ¿No? Las buenas nuevas tienen que ver con una entrega, hermano, que verdaderamente es real a la presencia del Señor. No es algo, ¿no es cierto?, de nombre, no es una cosa de rito. En las religiones siempre van a buscar los ritos, hermano. Siempre. Porque da la impresión que eso los va a hacer bastante más espiritual. De hecho, le hemos contado una vez que nos visitaba una persona acá en este lugar y ya nos estaba preguntando qué es lo primero que tenía que hacer en la iglesia. Número 1, ¿qué es lo que debo hacer? Confesión de fe. Lo primero, entonces, para salvarme, confesión de fe. Confesión de fe, para salvarme, confesión de fe. Número 2, bautizarme. ¿Cuándo van a hacer bautismo? ¿Cuándo van a hacer bautismo? ¿Cuándo van a hacer bautismo? Número 3, quería predicar. Ya número 3, ya quería subirse acá para predicar, hermano. Siempre las personas quieren, amados hermanos, lo fácil, lo de afuera, lo que yo pueda hacer, porque al final, si soy hijo de la promesa, soy descendiente o mi papá es cristiano, estoy al otro lado. Pero eso no es así. Eso no es así. Es una relación personal que la persona debe tener con el Señor Jesucristo. Amén. Bien, voy a terminar. Acá siempre se me está yendo el tiempo, pero creo que estamos bien. Creo. Versículo 7. Vamos a terminar con el versículo 7. Unos 3, creo. 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras. El primer paso para ser salvo es reconocer cuán grandes son nuestros pecados y nuestras miserias. Diga conmigo, el primer paso para ser salvo es reconocer cuán grandes son mis pecados y miserias. De tal manera que si nos dicen generación de víboras, no me voy a ofender, porque ese es el problema. Ese es el problema, amén. Porque el pecado original de independencia con el Señor y los pecados son extremos, hermano. Son extremos en la vida. Entonces, para ser salvo, lo primero es reconocer la miseria. El apóstol Pablo lo dijo: miserable de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo de muerte? El versículo 10 dice: y la gente le preguntaba diciendo entonces, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? El apóstol, o sea, el Bautista, Juan el Bautista, enfatiza mucho la responsabilidad humana. Es decir, después que se ha conocido al Señor, hermano, se tiene que notar por fuera que le hemos conocido. De pronto las personas dicen, no, el Señor, y todo le echa la culpa al Señor, pero nada de ellos. El Señor nos ayuda, hermano, porque muéstrame tu fe, pero yo te voy a mostrar mi obra. Amén. Eso dice Santiago, ya lo repetí delante. Y el versículo 16 dice, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso
que yo. De quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él es más poderoso que yo. Por eso Juan fue grande a los ojos del Señor, debido a que Él fue verdaderamente pequeño en sus propios ojos. Amén. Juan fue grande a los ojos del Señor porque Él fue verdaderamente pequeño delante de sus propios ojos. Que el Señor nos ayude siempre a bajarnos nosotros y que crezca el Señor en nuestras vidas. Amén. El versículo 18 final dice de esta palabra 18: con esta y otras muchas exhortaciones anunciaba la buena nueva al pueblo. ¿Qué nosotros debemos anunciar? Las buenas nuevas. Y la salvación no es un tema de religión, hermano. Eso es importante. La salvación no es un tema de religión, de acción externa, sin fruto. La salvación es creer en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y aplicarla personalmente a nuestra vida. Si no le hemos conocido, tendría que decirle, y aplicarla personalmente a su vida. Amados, de tal manera que la muerte, la sepultura y la resurrección sea, ¿no es cierto?, creída y traiga como consecuencia, al ser creída de corazón, arrepentimiento. ¿Y el arrepentimiento qué va a provocar? Frutos dignos de arrepentimiento. Diga, frutos dignos de arrepentimiento. Y la gente verá que en realidad hemos conocido al Señor. Que Él nos bendiga en esta hora. Hermano, el evangelio que tenemos que predicar, que predicaba Juan el Bautista. Tal vez hemos errado al ser tan condescendiente con las personas. Tal vez ha sido nuestra falla, hermano. Que al ser tan condescendiente con las personas, lo hemos criado como una generación de cristal. Porque en realidad, si la persona supiera en el grave peligro que están enfrentando, de seguro como esta multitud que están escuchando algo tan duro, estaríamos diciendo o estarían diciendo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Porque ahí estaban manifestando un verdadero arrepentimiento al Señor. Que Él nos bendiga. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor, por favor? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Póngase en pie, por favor. Vamos a decir todos juntos el versículo número 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Un poquito más fuerte. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Que el Señor nos ayude, hermano. Frutos. Aquí el Bautista le dijo, uno de los frutos tienen que ver con el prójimo. Ahora hay muchos otros frutos más que el creyente tiene que dar, pero por lo menos los que nosotros miramos aquí en la palabra del Señor tiene que ver con el prójimo. Empatía, condescendencia, conmiseración, lástima en lo que pueda estar de nuestra parte. En áreas que uno pueda mostrar esa conmiseración con el que está a nuestra parte, tenemos que mostrarla de tal manera que a través de estos frutos, de estos
que nos mostró hoy día la palabra y de otro que nos muestra la Escritura, podamos siempre estar levantando el nombre del Señor y diciendo: hey, aquí adentro pasó algo, pero ustedes lo pueden mirar. Ustedes lo pueden mirar, ¿ah? Que se está viendo también en mi vida. Oramos al Señor Dios nuestro Padre Celestial. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú nos has dado en esta hora. Porque tú eres bueno, para siempre tu misericordia, Señor. Eres grande, mi Señor y Rey. Hemos visto los peligros del falso arrepentimiento. Muchas veces creemos que las cosas externas prácticamente nos catapultan para estar en la vida tuya. Pero primero tiene que ser en la obra interior que tú realizas, Señor, en lo más profundo del ser. Y esa parte, cuando verdaderamente creemos en la persona del Salvador, nuestro Señor Jesucristo, y vemos nuestra necesidad del Salvador en nuestra vida personal, porque hemos andado independientes de Él y en pecados. Y cuando reconocemos aquello y cuando creemos a la obra de Jesucristo el Señor, en su muerte redentora, en su sepultura, en su resurrección al tercer día, y lo creemos de corazón, de inmediato, totalmente pegado al creer, va a estar el arrepentimiento. Y el arrepentimiento va a traer cambio de vida, de tal manera que ese cambio de vida va a traer frutos de arrepentimiento, de tal manera que los que nos vean dentro de la congregación y los que nos vean fuera de la congregación van a notar algo especial en nuestra vida. Y lo especial que van a notar es que hay empatía, si es necesario, y falta alguna situación en aquel que va a nuestro lado, va a notar esa empatía, esa intención, ese deseo de estar al lado de aquel que por alguna situación va sufriendo todos los embates que tiene esta vida. Y ahí nos mostró tu palabra que de pronto no es necesario aún tener mucho, sino que en lo poco, en lo sencillo. Nadie queda excluido de esto. Cuando tu palabra nos habló de dos elementos, de dos camisas, nos está diciendo que no era necesario tener mucho para entrar en el área de la conmiseración. Muchas veces creemos que tenemos que despojar al rico. Qué tremendo error. Cuando tú nos dices en tu palabra, aún en lo poco puede ser de bendición. Bendito eres Dios para siempre. Te adoramos en esta mañana, Señor. Gracias, Señor. Y ayúdanos a siempre hablar la realidad y sobre todo esta realidad del camino a la salvación. La persona está perdida, el hacha está puesta, está lista para que corte el árbol, está listo el instrumento para separar el trigo de la cizaña, está todo listo, es decir, el juicio tuyo está a la puerta. Si no se ha producido en la vida de alguien de manera personal, volvemos a entender, Señor, que tu misericordia se va manifestando diariamente, pero va a llegar el momento que esa misericordia va a concluir y al final de los tiempos se verá la realidad del que sirve a Dios y el que no le sirve. Señor, que todos los que estamos en esta congregación te podamos, Señor, estemos en el camino de la fe. Y si hay alguien que en esta hora vino a esta reunión y aún no conoce a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, que pueda vivir y entregar su corazón a Cristo, que él pueda reconocer que es un pecador, que está lejos de Dios y que hoy es el día que Dios le está llamando. Si hoy oyereis mi voz, no endurezcáis por más tiempo vuestro corazón, porque en medio de la vida también está la muerte. Bendícenos, Señor, en esta hora. A través de tu palabra, grábala en nuestros corazones. Y si cuando Lucas tomó las palabras
de Juan el Bautista y estaba hablando de un inminente juicio 2000 años después. Cuán cerca estamos de aquello. Que nunca juguemos al Evangelio, que nunca, Señor, tomemos las cosas del Evangelio a la chacota, como niños. Todo lo contrario, Señor, podamos tomarla con la seriedad que se merece, porque tú eres un Dios veraz y tú vas a cumplir tu palabra. Gracias, Señor y Rey. Tu bendición sobre todos los presentes la rogamos en esta hora por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios. Un fuerte aplauso al Señor. Señor nos bendiga, hermanos. Amén. Amén. Cantamos al Señor. Entre nosotros, cuán alto monte falla escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Hay en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito. Mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina verdad tan grande, tan buena gracia al corazón? El Dios eterno dejó
Hemos vivido hoy día un momento extraordinario en la presencia del Señor. Estamos llenos de gozo, nos alimentamos de su palabra, vamos edificados y queremos invitar a todas esas personas que no tienen dónde congregarse. Así que los dejamos cordialmente invitados para los días jueves 20 horas y domingo a las 11. Esto está ubicado en Tannenbaum 694, de referencia Metro Ciudad del Niño. Así que quedan todos cordialmente invitados y bendiciones para todos.